solamente cuatrito por acá. Pero bueno, arranquemos agradeciéndoles primero por la puntualidad, agradeciéndoles por el tiempo y como les decía en un inicio, por el esfuerzo que están haciendo, porque es entendible. Sí, y como experiencia les puedo decir que igual para obtener mi título de ingeniería también tenía lo mismo. Claro que uno trabajaba para el sector privado en ese entonces, trabajo más estudio. Cansado, no digo que no es cansado, pero bueno, la satisfacción está. En el caso de ustedes, en muchos de los casos puede ser un poco más complejo. Me he topado con gente que es madre de familia, con gente que tiene que atender algunas otras actividades también dentro del hogar. Pero vamos a hacerle a la lucha porque esto de acá se merecen ustedes de tener siempre un aliento más para seguir adelante, ¿sí? Y bajo esas circunstancias voy a hacer todo lo posible como para que este tipo de cosas a ustedes también sea de su agrado y más que todo que le vean con una proyección de aplicación. ¿Ya? En este día vamos a ir revisando cierto tipo de componentes, cierto tipo de accesos en relación a lo que nos corresponde. Sí, con ustedes habíamos estado viendo algunas pequeñas cosas en relación a generalidades a nivel de informática. Dime, Nati. Perdón, Nati. Nati, no te escuché, no te acabé de escuchar. Inge, le digo que si no le molesta y puedo escribir al grupo para ver si se conectan las chicas, porque pueda que a lo mejor estén esperando el link. Ah, vayan a estar olvidándose como uno. Ya. Hazlo, Nati. ¿Eso no vas a escribir? Sí, a ver, escríbelo y trata de que se ingresen por el aula virtual. Pero si tienes el enlace también ponlo, no es problema. Ya. Pero la idea sería que desde el aula virtual. Listo. Ya. Bueno, como les estaba diciendo también dentro de este proceso, nosotros estábamos revisando ciertas cosas desde una parte general de la informática y ahora ya nos vamos a centrar en algo que para ustedes debe ser importante y que debe ir teniendo e ir considerando algunos aspectos como tal. Sí, la idea de esto es hablar acerca de los recursos educativos. Sí, hablar acerca de recursos que nosotros podemos encontrarnos en relación y en utilidad hacia el trabajo con nuestros niños. Bien, les hago una pregunta de manera inicial. ¿Qué es un recurso? ¿Me pueden decir? Perdón, Lice, no se le escuchó, Lice. Ya, ¿qué es un recurso? Esa es la pregunta. Como una ayuda más o menos, sería. Como un bien. Como un bien. Buenas tardes, Inge. Hola, Berti. ¿Qué más podríamos nosotros sugerir o cómo podríamos definir qué es un recurso? Yo le dije, Inge, no sé si es una ayuda también. Sí, también. A ver, cuando nosotros hablamos de recursos, por lo general hablamos de aspectos con los que contamos y que nos sirven como ayuda. Sí, pero ¿qué más podríamos nosotros establecer como recurso? Buenas tardes, Lice. Hola, Marlene. A ver, ¿qué más podríamos contar como recurso? ¿Qué le podríamos entender adicionalmente como un recurso? Buenas tardes, Lice. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Inge, tal vez puede ser, bueno, los recursos es como que hay muchos, pero tal vez puede ser algo que con lo que cuenta una persona que le ayuda a facilitar su trabajo.
ya que me puede ayudar en el sentido de hacer menos esfuerzo para realizar un trabajo. ¿Sí? Recuerden que podríamos tener una serie de recursos. Si yo les pregunto en estos momentos a ustedes qué tipo de recursos tienen, ¿qué me podrían contestar? Es que hay muchos tipos de recursos. Que, por ejemplo, a ver, económicos. ya, un los recurso recursos, económico. por ejemplo, que estamos ahora utilizando para clases, ¿no? Por ejemplo, los computadores, los teléfonos. Recursos incluso telemáticos. Y también, por ejemplo, los recursos que utilizamos con nuestros niños en las clases de material didáctico, que de hecho son recursos materiales. Ya, recursos materiales. Sí. Pero también tenemos cierto tipo de recursos intangibles. ¿Cómo cuáles pueden ser? Pueden ser, por ejemplo, los programas, los apps. Por ejemplo, Ya, yo cuento con un aplicaciones. recurso para hacer promedios. Bueno, nosotros no hacemos promedios, sino que para registrar peso, talla y eso, o sea, como es. Ya, Contamos con ese recurso. listo. Ya tenemos ahí un recurso que no es físico específicamente. Sí. Podríamos hablar del servicio de internet, porque ustedes me pueden decir, no, pero por ahí veo los cables. Sí, pero al final de cuentas el recurso es algo no tangible. ¿Ya? ¿Qué otro recurso más tendremos? El recurso humano, que somos nosotros. Recuerden que eso ya bajo convenciones de derechos humanos ya no nos hablan como recurso, porque nosotros venimos a hacer un bien no materializado, no renovable de plano, y que se cuenta con algo adicional, sí, justamente por el hecho de ser humanos, y por eso hablamos de la parte del talento humano, ya no hablamos del recurso humano, sino del talento humano. Y es bueno ir cambiando también cierto tipo de terminología, porque esto a nosotros también nos empieza a dar otro tipo de expectativa. ¿Ya? Entonces recordemos, nosotros ya empezamos a hablar en estos momentos no del recurso humano, sino empezamos a hablar del talento humano. Y dentro del talento humano, sí, viene un recurso muy importante. Ese sí le podríamos considerar como recurso, que tiene que ver específicamente con el conocimiento. Sí. ¿Y el conocimiento en todos ustedes es homogéneo? No. ¿No? ¿El conocimiento en todos los aspectos se lo aplica de la misma manera ya cuando se le transformó en aprendizaje? No. ¿Por qué motivo no se lo aplica de la misma manera, Bertie? Porque en realidad cada persona tiene sus aptitudes y habilidades. Por ejemplo, nos pueden enseñar a todos. No sé, por ejemplo, digamos que, bueno, en nuestro campo, o sea, aprender a jugar con los niños, ¿ya? Ya. Pero obviamente, en el hecho, una persona puede ser mucho más seria, otra persona puede ser mucho más jovial, otra persona puede ser mucho más alegre. Entonces, obviamente, no todas las personas aprenden de la misma manera. Ya. Como de personas hay diversidad de formas de aprender, así como una persona puede sobresalir en algo que es muy buena, o para otra puede ser súper difícil. Y es por eso que recuerden, cuando nosotros hablábamos de cierto tipo de aspectos, lo primero que se establecía es el hecho de cómo nosotros vamos identificando los objetivos, la terminología que vamos utilizando. Recuerden, nosotros no mejoramos nada, y ese es uno de los aspectos importantes. Sí, nosotros no mejoramos nada, porque si nosotros hablamos de mejoría, toda mejoría también es relativa. Cuando nosotros hablamos de de facilidad, la facilidad también es relativa. Sí, justamente lo que decías, Bertie.
lo que es fácil para mí, para ustedes puede ser difícil. Y lo que es fácil para ustedes, para mí puede ser difícil. Entonces, bajo esas características y bajo establecer este tipo de estándares, nosotros lo que sí debemos estar claros es el hecho de que debemos ir identificando cómo podríamos nosotros ayudar a cierto tipo de espacio, trabajo, sí, pero esa ayuda debe verse reflejada en término numérico, porque si no tampoco se consideraría ayuda. Sí, por decirles, algo para mí me ayuda a disminuir tiempos. Sí, si me disminuye tiempos, ya estoy hablando de una ayuda. Implícitamente estoy hablando de ayuda. Sí, pero no voy a hablar de ayuda de forma directa. Entonces, ese es uno de los aspectos que nosotros debemos identificar en los recursos. Algo que me ayude a disminuir esfuerzos para llegar al mismo ejemplo, o de pronto tener ¿cómo se llama? Las mismas características, o aumentar la productividad o cosas de esas. Sí, entonces en esos aspectos, en esos espacios son los que nosotros debemos empezar a identificar las cosas que vamos desarrollando. Sí, la famosa ayuda que nosotros comúnmente decimos debe verse involucrado en la disminución de algo, ¿ya? Ahí implícitamente yo voy a decir ayuda. ¿Listo? Chicas, ¿me escucharon? Sí, listo. Ya. Entonces, miren, hay múltiples cosas que nosotros podemos empezar a realizar, hay múltiples cosas que nosotros podemos llegar a solucionar, podemos llegar a establecer, a deducir, a realizar. Pero de todo esto, lo que nosotros nos vamos a enfocar son en elementos que nos pueden ayudar a reducir o nos pueden llevar a generar nuevas alternativas en nuestras formas de trabajo. Sí, comúnmente, ¿cómo nosotros generamos destrezas? Aquí va a depender mucho de la edad. ¿Cómo nosotros comúnmente participamos y hacemos interactuar a nuestros niños? Va a depender mucho de la edad. Bertie decía algo importante. En algunos casos, unas personas pueden ser más activas que otras. Sí. Y eso está dentro de una metodología de trabajo. Posiblemente en algunos casos la metodología me dice, dentro de un paso, me dice jugar con los niños. A ver, ¿qué entiendo yo por jugar con los niños? Involucrarme, dirigir, participar en espacios no fijos y de pronto intercalados. ¿Qué entiendo yo con jugar con los niños? Sí, entonces todo ese tipo de cosas nosotros deberíamos establecer y nosotros deberíamos trabajar. Porque si nosotros no lo hacemos, vamos a tener cierto tipo de complicación. Ahora, nuevamente regresamos a un tema del momento, y es un tema complejo. En un momento inicial estábamos conversando con Alexandra, porque me imagino que debe ser casi, no sé si dentro de sus funciones, el ustedes captar niños justamente para este nuevo periodo lectivo que tenemos. Y bajo esas características del captar, no sé cuál es la idea que ustedes vendan, pero al final de cuentas también deberíamos identificar que no en todos los casos vamos a tener padres que quieran soltar un poco a sus hijos. Viene a ser un inconveniente uno. No en todos los casos vamos a tener a padres que posiblemente quieran enviar a sus hijos o que alguien los visite para la parte de trabajo, porque todavía estamos con la parte de crisis sanitaria. Entonces aquí nosotros debemos empezar a identificar
también nuevas formas que podrían ayudarnos en el desarrollo del trabajo. Sí, pero no significa que estas nuevas formas son absolutas o vamos a decir que estas nuevas formas son las que me dicen y eso se debe aplicar. Sí, cuéntenme un poco más en relación a la función de ustedes. Quisiera que me describan un poco en relación a si es que existe cierto tipo de restricción o no en aplicar nuevo tipo de técnicas, nuevo tipo de estrategias, nuevo tipo de recursos y justamente ir intercalando e ir conversando acerca de esto. Sí, quiero escucharles a ustedes un poco. Lo hice, bueno, en mi aspecto, cambiar. Nosotros como educadores no podemos cambiar lo que está ahí mediante para los cupos o sea, más que todo para dar las clases a los niños. Porque nosotros nos dirigimos a una ficha de vulnerabilidad que hace nuestro coordinador. Entonces, nosotros poder cambiar no podemos, porque ya viene estrictamente un sistema desde Quito. Entonces, mientras van preguntando, van llenando, y ellos son los que nos derivan a los niños. Entonces, ahí nosotros vemos si el niño está para darle las actividades o no. Es un régimen que nosotros no podemos modificar. Nosotros lo que sí podemos modificar es al momento de las actividades, ya cuando el niño ya está dentro de un sistema, del sistema de CIMIS, de nuestro sistema. Ahí sí ya se le puede modificar, se le puede cambiar las actividades, pese a que nosotros nos bajamos igual. Para las actividades tenemos ya un cuadernillo donde nosotros ya solo le damos la actividad a la madre de hormiga con la hojita que nosotros tenemos. Entonces, eso sí podríamos modificar un poco, pero no el 100% porque ya es un régimen donde nosotros ya tenemos que hacerlo. Esa es la función de los CNH. No sé cómo se manejará CDIs, pero en cuestiones de CNH nosotros nos regimos a un régimen institucional del MIES en sí. Sí, a ver, básicamente eso es algo que justamente nosotros debemos establecer. Punto número 1. Nosotros no podemos modificar algo que se encuentre expresamente diseñado, desarrollado. Lo que nosotros sí podemos hacer es aplicar posiblemente nuevas técnicas, pero estas técnicas deben estar sustentadas y deben estar fundamentadas. Sí, es por eso que en algunos casos y en muchos de los casos nosotros debemos ir identificando qué actividades, y esa es una parte importante, qué actividades yo puedo ir incluyendo dentro de lo que nosotros vamos desarrollando. Bajo ningún aspecto nosotros podemos modificar, más que todo los logros finales. ¿Por qué? Porque eso viene de acuerdo a estándares y de acuerdo a un estudio mucho más macro, mucho más grande, mucho más amplio. Y de acuerdo a eso nosotros no podemos ni siquiera intentar desarrollar algo. Si yo consigo algo más por diferentes circunstancias en relación a lo que estuvo planificado en un inicio, buenísimo. Pero no significa que ese va a ser el estándar en sí a seguir, ¿cierto? Ya. ¿Alguien más quería opinar acerca de esta parte? ¿Nadie más? ¿Alguien de CDIs? Cuéntenme un poco cómo funcionan ustedes. Nosotros trabajamos de manera similar al CNH. Son diferentes modalidades, ¿no? Pero al momento de la atención, por ejemplo, de nosotros, obviamente es el cuidado de los niños. Cuando el CNH no cuida a los niños, ¿no? Solo les brinda obviamente, no el seguimiento educacional, por decirlo así. En cambio de nosotros es el cuidado de la integridad de los niños. Igual nos manejamos de la misma manera. El MIS es un solo protocolo. Igual tenemos que aplicar una ficha de vulnerabilidad a los pequeños, a las familias, y depende de ello que al momento que ingresen el coordinador zonal, los niños
estén dentro del MIES o no. Entonces, obviamente, nosotros también, al buscar los niños, porque en el CDI las educadoras somos las que realizamos la focalización y los coordinadores hacen el levantamiento de la segunda ficha posterior a la que nosotros levantamos. Solo ellos se acercan para verificar los datos obtenidos. Entonces, posterior a ello, obviamente designan los niños. En el caso del CDI, somos 4 educadoras, bueno, en mi CDI 4 educadoras, que nos ocupamos de diferentes niños, ¿no? Y por las edades. Entonces, obviamente, ahí nos designan los niños para el CDI. Obviamente, nosotros buscamos niños para nuestro CDI. Y así cubrimos una zona. Por ejemplo, nosotros estamos en Huachigrande, entonces las educadoras de nuestro CDI buscamos niños de la zona. No nos podemos ir como que más allá de la parroquia Huachigrande, porque obviamente no están en nuestra jurisdicción. Bueno, sí. Jurisdicción, exacto. Ya, eso. Gracias, Berti. Bien, a ver, ¿por qué motivo preguntar esto? Porque nosotros tenemos tenemos una situación y una responsabilidad dentro del desarrollo. Sí, lo que nosotros acá vamos a ver, lo que nosotros aquí vamos a establecer y de las formas que nosotros tenemos que ir revisando y que tenemos que ir desarrollando, lo que debemos buscar es la forma adaptativa y de adaptación en relación a lo que se puede desarrollar. Recuerden, no podemos, primero, omitir nada de lo que esté estipulado. Segundo, no vamos a poder bajo ninguna circunstancia, bajo ningún criterio, ir eliminando cuestiones que ya estén determinadas, porque esa no es nuestra obligación y tampoco debería ser objetivo el desarrollar ese tipo de cosas. Entonces, bajo esos argumentos y bajo ese tipo de circunstancias, es lo que en primera instancia se debe ir identificando, se debe ir observando y se debe ir estableciendo en relación a nuestro espacio de trabajo, en parte a los recursos académicos que nosotros podamos utilizar. ¿Sí? De acuerdo, Inge, a esto de los recursos que podemos utilizar, como todos trabajamos con niños vulnerables, el máximo aprendizaje que tienen los niños obviamente era en el CDI, cuando estamos de manera presencial, porque obviamente no contamos con los recursos vastos, ¿no? Sin embargo, contábamos con lo básico para enseñarles a los pequeños. Como todos son niños vulnerables, no cuentan con las posibilidades los padres como que de ayudarles mucho, ¿no? Para obtener mucho más material didáctico, ¿no? Que viene a ser un recurso material. Entonces, sí ha sido, ¿no? En realidad perjudicial, incluso por esto de la cuarentena, para los niños, porque de hecho nosotros tachamos a todos los niños vulnerables. Sin embargo, en el diario vivir y en la educación personalizada que damos, obviamente sí nos encontramos con padres que pueden ayudarles mucho mejor, pero hay padres que no. Entonces, obviamente en el CDI muchas veces eso no se palpaba, porque todos aprendían con el material que teníamos, ¿no? Ya, y justamente hacia allá va lo que nosotros tenemos que ir revisando en estos momentos. Sí, lo primero, identificar qué plataformas pueden ser importantes para nuestro estudio, qué plataformas pueden ser importantes para que nuestros niños puedan aprender o posiblemente puedan desarrollar de mejor manera sus destrezas y todo lo que conlleva una especie hasta de programa académico, si el término lo cabe. Entonces, bajo esas características y bajo esas dinámicas, debemos ir entendiendo cierto tipo de aspectos que se dan a nivel mundial, por si acaso no es algo propio de nuestro país, no es algo que el Ecuador es pionero, por si acaso, ¿sí? En relación a la parte de cuidado infantil.
Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que nosotros deberíamos comprender y qué es lo que nosotros deberíamos establecer dentro de este tipo de estudio y cuestiones adicionales que se podrían presentar? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que podríamos nosotros decir? Esto es lo que debo considerar como una herramienta importante para buscar nuevas alternativas y trabajar con mis niños. Yo creo que eso mismo que decía, tenemos que ver, ¿no? Tal vez las posibilidades de la familia para ver desde dónde partir. Como le había dicho, obviamente todos son de diferentes posibilidades, todos vulnerables, pero obviamente el momento de interactuar con ellos, de enseñarles, como que sí sería, bueno, creo y considero que es partir de ello. También obviamente ya tenemos básicos que se comienza con los bebés, con los pequeños, ¿no? Porque igual todo es como que progresivo. Es un mismo tema, pero obviamente el esfuerzo, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia, lo que los niños van tal vez obteniendo habilidades, desarrollando destrezas. Ya, ahí viene el aspecto número 1A. Sí, a ver, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? Si al final de cuentas, por ahí debo ir identificando aspectos individualizados dentro de cada uno de los espacios en los que yo me manejo. Cuestión 1. Sí, ¿qué aspectos son individualizados? Recuerden, esto igual que alguna herramienta informática que hayamos visto. Sí, no podemos utilizar todo por algo muy sencillo. No todo es apto para todos los procesos que yo quiera revisar o que quiera desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que necesito en situación 1A? Identificar qué es lo apto para mí, qué es lo apto para el trabajo con los niños. Sí, ese es un aspecto que yo debo individualizar. No todas las herramientas informáticas me va a servir para todos. Por más que en muchos de los casos dicen sí funciona. Yo tengo que ir identificando con qué grupo voy a trabajar. Cuestión 1. Es lo primerito. Posiblemente es algo que nosotros siempre tomamos en cuenta, pero como que nunca lo ponemos en la palestra. Dicen, no, es que eso yo ya sé. Claro, pero ¿cómo puedo yo ir definiendo qué tipo de herramienta es útil si no considero la edad de mis niños? Cuestión 1. Sí. Cuestión número 2. Debe tener un sustento científico. Porque yo puedo ir encontrando cualquier tipo de herramienta en estos momentos y ese cualquier tipo de herramienta no puede ser la más adecuada, no puede ser la más útil. Puede ser para otro tipo de espacio, porque también debo ir identificando con qué recursos contamos. Y aquí sí ya nos enfocamos un poco más hasta los recursos económicos. Sí, si yo no establezco ese tipo de expectativa y ese tipo de condicionamiento, posiblemente me equivoque o me confunda al momento de ir determinando qué herramienta va a ser útil o qué herramienta no va a ser tan útil. ¿Ya? Siguiente situación que debo ir identificando. ¿Sí? ¿Cuántos estudios de esa herramienta están enfocados para condiciones similares a las que yo me muevo y yo trabajo? Y esas son las partes más difíciles que tenemos. No sé si ustedes hayan visto, ustedes hayan revisado cuando aparece, todos hemos manejado YouTube, ¿cierto? Sí. Solo tú, Berti, nadie más, creo. Sí, dice. Ah, sí. Sí. Ya, listo. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha revisado alguna receta por medio de YouTube? Creo que todas las mujeres, digamos. Sabes que lo que dices, Betty, es bien sexista, ¿no? Creo que todas las mujeres.
No, también hay hombres que por ahí de vez en cuando queremos hacer algo y nos complicamos. Ya, a ver, y dentro de esto, ¿alguna vez se han topado ustedes con recetas que tienen algunos ingredientes que acá ni siquiera los conocemos, ni siquiera sabemos de lo que se trata? Posiblemente los tenemos cerca, pero lo tenemos con otros nombres. ¿Les ha pasado eso? Sí, y por eso decimos, ay, no, ya no hago esa agua. Ya, entonces, justamente bajo ese argumento es el que nosotros debemos trabajar en estos momentos. Sí, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos identificar que la receta, entre comillas, la receta que vamos a utilizar es adecuada para mi espacio, es adecuada para mi entorno. Si yo no desarrollo ese tipo de cosas, si yo no realizo ese tipo de cosas, si no busco que realmente es adecuada para mi entorno, posiblemente voy a estar complicándome en algunas situaciones. Sí, pero para esto también quisiera preguntarles, más allá de una receta económica, ¿ustedes han trabajado en algo de autoaprendizaje? Yo sí. ¿Sí? ¿Y el resto? Creo que las educadoras siempre recurrimos a YouTube para ver cómo se hacen trabajos manuales. No solamente YouTube, cualquier herramienta para autoaprendizaje. Sí. Pinterest. Ah, ya, Pinterest. Creo que todo el mundo me tenía loco con eso y a mí ya me tenía cabezón. Pero bueno, sí, al final de cuentas son herramientas y son recursos que nosotros podríamos utilizar. Y la pregunta siempre va a ser, ¿qué tan buenos somos nosotros para autoeducarnos? Sí. Así que les voy a invitar. Todos aquí, todos están con cierto tipo de herramienta, dispositivo tecnológico. Sí, computador, teléfono celular. Y cualquiera de ellos nos sirve. Sí. Voy a ponerles acá la herramienta. Está en el chat. La herramienta que podríamos buscarla a nivel de la web en un computador o podríamos descargarnos a nivel de un teléfono celular. Sí. Necesito que revisen la herramienta. Necesito que de aquí, son 17:40. A las 18:10 nos encontramos, es decir, vamos a tener 20 minutos para revisar rápidamente la herramienta. Sí, ir identificando cosas importantes, cosas que por ahí me va a parecer complicado. ¿Ya? Y vamos a trabajar un poquito en relación a este tipo de aspectos. ¿Listo? Sí, sí le vieron en el chat. ¿Cómo nos descargamos la aplicación? Si es que es en teléfono, sí. ¿Ya? Recuerden, no se salgan de la reunión, por favor. Se quedan en la reunión. O bueno, si es que alguien se sale, se puede volver a ingresar normalmente con el mismo usuario que se ingresaron. Sí. Y de ahí, a las 18:10 nos ponemos a conversar qué tan complejo vamos viendo una u otra cosa. Sí. Por si acaso, no les pertenece a ustedes esa herramienta. Va a ser una herramienta algo diferente a relación de lo que nosotros tengamos. En este momento voy a pausar el video y nos encontramos 18:10. ¿Sí? Listo, chicas, ya estamos.
Y el resto... Aquí está. Sí, aquí estamos. Ya. Bien, vamos a ir conversando acerca de la herramienta que les dije que consulten. Sí, pero antes que nada quiero enfocarles el por qué esa herramienta. Porque me pueden decir, y para qué nos entregó tal cosa. Sí, lo primero que debemos de establecer es el por qué. Ya, es una herramienta que no tiene nada que ver con ustedes. Y esa es la parte uno que necesitaba identificar. ¿Por qué motivo? Porque lo que nosotros ya conocemos se nos vuelve muy sencillo para la parte autodidacta, ¿cierto? Cuando nosotros no conocemos algo, posiblemente empiezan a existir algo de complicaciones. Y bajo esa circunstancia y bajo ese tipo de análisis, siempre les voy a entregar cosas que nos hagan sacudirnos un poquito de nuestra zona de confort. Que por ahí nos empiecen a enfocar posiblemente nuevo tipo de formas de aprendizaje y simplemente que nos hagan notar de que existe algo más allá, ¿ya? Entonces, por ese motivo les puse una herramienta que no tiene, como digo, no tiene nada que ver con ustedes, pero sí puede ser complementaria a lo que ustedes hacen. Entonces, bajo esa circunstancia, necesito que me vayan explicando, que me vayan dando características, cosas que ustedes hayan visto, cosas que identificaron. No podríamos al momento calificar la herramienta porque es demasiado poco tiempo. Sí, pero quiero ver hasta dónde llegó nuestro periodo de inquietud. Sí. Entonces, les escucho. ¿Puedo comenzar yo? Ya, dale, Berti, no hay problema, dale. Bueno, yo vi que era una aplicación primero destinada a enseñarnos algo, pero también asociada como que a interactuar algo como diferente, o sea, no solo a aprender, sino es como que fuera un juego, como que nos motiva, o sea, nos divierte y aparte como que nos motiva a seguir aprendiendo. Y bueno, al principio, cuando ya instalé la aplicación, nos pedían la información de como quién nos había dicho, cómo va a ser el resumen del curso, cuánto vamos a aprender, también, o sea, como qué idioma queremos aprender. En este caso yo escogí el inglés. Entonces, cuando ya escogí el inglés y pasé todas estas pruebas como para saber de dónde viene la aplicación y de dónde vengo yo y cómo quiero aprender, había obviamente unas preguntas que eran como para principiantes, o sea, como nivel básico de inglés, o también como para hacernos un test, en este caso. Yo al principio cogí como que yo sí sabía algo de inglés, pero creo que por la octava pregunta me resultó muy difícil y regresé. Entonces cogí el nivel básico. Entonces ya pues seguía como que en la prueba y al final como que nos dan un premio y no sé, me dieron una bonificación, algo así. Cuando ya pasé la prueba, o sea, como que la identificación de qué es lo que quiero aprender, algo como básico, como la identificación de si sé o no sé y cómo voy aprendiendo. Entonces ahí sí, ya me acabé esa prueba y ya hicieron como que la aplicación para que yo me cree un perfil, ¿no? Entonces ya ahí me creé el perfil y yo puse para aprender a relajar a 5 minutos porque no tengo más tiempo. Entonces ya pues eso de ahí. Y lo que sí me llamó la atención en este caso, ¿no? Que era del idioma inglés, era porque es como que toma muchos saberes. Por ejemplo, el listening, esa como que a veces, yo no sé cómo, nunca me destaqué por escuchar como que bien el inglés e identificar, entonces ya.
eso iba viendo y entonces era progresivo, se iba dificultando un poquito más, iba aprendiendo. En el básico sí estaba como que muy básico para lo que sé, pero el otro nivel estaba como que en algún momento yo me encontré con una pregunta que me asusté y regresé al principio. Entonces como que es una herramienta para aprender, que nos motiva sobre todo como a esto, ¿no? Como decíamos, al autoaprendizaje. Y uno tiene que ser disciplinado con eso, porque es como que a plantearse metas. Entonces, si yo quiero aprender, tengo que dedicarle un poquito de tiempo para aprender. Entonces, es como que nos motiva. Había por ahí algo que leí, bueno, no entendí bien, que es como que nos va a recordar que tenemos que seguir cada día con eso. Ajá. Listo, Berti. Siguiente. A ver, ¿quién más revisó algo de la herramienta? Y que me cuente también algo adicional. ¿Sí? Yo también estaba revisando la aplicación. Bueno, en una parte, como dijo mi compañera, seguimos hasta el último, por ejemplo, crearnos la cuenta y todo eso. Lo que no sé, bueno, aquí me dice que, por ejemplo, solo tenemos 2 semanas de gratis la aplicación. A ver, no sigue, sé, no, a solo ver, me salió. necesito que sigas bajo lo que tú entendiste, sí, y luego de eso podríamos hablar de la aplicación en sí, pero necesito que me vayas explicando lo que tú entendiste, qué nomás revisaste, qué nomás consideras importante, no importante. Me parece que eso está de más, me parece que eso faltaría esto, sí, lo poco que pudimos ver en estos minutos. Ya, también adicional a eso, como esto, digo, como ya la compañera lo dijo, y yo también seguí desde el principio, ¿no? Ingresé, yo también me puse a jugar, igual elegí lo que es el inglés, para ir, igual iba llenando las preguntas que salían. Interesante, nos decía ahí que, por ejemplo, repitamos, por ejemplo, algo, o que vayamos realizando una frase, que vayamos escogiendo, colocándole, por ejemplo, para hacer una frase que nos decía. Eso. Listo, Patricia. ¿Quién más? Sí. Bueno, a mí esta aplicación sí me pareció, bueno, un poco interesante, la verdad, porque la verdad anteriormente, como nosotros ya recibimos inglés, también ya hemos trabajado con las aplicaciones ya parecidas a estas. Entonces, bueno, yo no solo yo me ingresé vuelta con mi, digamos, dice cómputo con mi Facebook, y se me hizo más fácil entrar, en la cual cogí al principio, como mis otras compañeras igual dijeron que cogieron inglés, también ahí fue un rato, después fue lo que es italiano, francés, y sí se ve que es un poquito medio complicado, la verdad, más que todo la pronunciación, y después para poder resolver digamos, ¿cómo sería la secuencia? Pero sí está interesante, dice. Eso podría decir de mi parte. Listo. A ver, ¿quién más? Necesito más más comentarios. Buenas tardes, listo. Dale, Pauli. No. Buenas tardes, dicen yo. Dale, Ya. Pauli, dale. Bueno, yo entendí que esta aplicación Duolingo es muy buena para los estudiantes, porque tiene un fin, que van autoeducándose, ya que tiene muchas ventajas, muchas aplicaciones, tiene muchos idiomas, como es el inglés, el español, el italiano, y se puede ir identificando palabras, así como yo entendí que dice yo soy un niño, eu sou un menino, ya son palabras nuevas que sí vale irse autoeducando cada día. Y es una aplicación fácil de descargarse. En este caso yo descargué en Play Store. Eso sería, dicen todo. Listo, Pauli, gracias. A ver, ¿quién más? Otra también puede ser, Inge, que es para el acceso de todas las personas. Por ejemplo, las personas que quieren aprender. Nosotros, bueno, estamos estudiando, estamos aprendiendo. Pero, por ejemplo, pueden ser niños, pueden ser personas más adultas. Entonces, como que no está restringido, no dice solo para niños o
solo para personas adultas. Entonces, obviamente es como la motivación de aprender, ¿no? Y obviamente de hacerlo de forma consecuente. Listo, Berti. Todavía me hace falta gente que participe. Mónica, está apagado el micrófono. Por favor, actívale el micrófono y de ahí podríamos conversar. No funciona el micrófono, Mónica. ¿En qué dispositivo estás? ¿Teléfono o computador? Uno, ya. Para que vean que también estamos aprendiendo el lenguaje de señas. No creo que tan técnico, pero lo estamos aprendiendo. A ver, Mónica. Igual vamos a ir respondiendo las preguntas de acuerdo a 1 o a 2. ¿Te pareció interesante 1? ¿No te pareció interesante 2? 1. Ya, listo. Lo otro. ¿Ingresaste ya? ¿Revisaste información o solamente utilizaste? 1. ¿Revisaste información? Sí, revisaste información. 2. Solo lo utilizaste. Listo. Y por último, al momento de utilizar, ¿te pareció interesante la forma de juego o no te pareció interesante la forma de juego? 1 o 2. 1. Listo, listo, Mónica. Bueno, por ahí nos comunicamos. Bien, Elizabeth. Buenas, Lice, buenas noches. Hola. A ver, cuéntame, Elizabeth. Bueno, yo estuve revisando esta aplicación que nos pide el usuario, el correo, la contraseña y todo eso. Además de ello, nos enseña también a aprender idiomas. Los idiomas, o sea, en este caso veo a varios idiomas que se puede trabajar con esta aplicación. Y de esta manera podemos aprender los idiomas, dice también, según lo que estuve revisando. Ya. Bien, a ver, pregunta para todos. Interesante. ¿Sí te pareció interesante? Listo. Sí, me pareció interesante. Y considerarán que la propuesta no era de pronto el uso en estos momentos, sino la propuesta era el que revisemos acerca de herramientas tecnológicas que posiblemente en muchos de los casos ni siquiera las intentamos conocer, pero ¿cómo se llama? Deberíamos, sí. Bien. A ver, pregunta para todos. ¿Han escuchado antes acerca de esta aplicación? Bueno, yo en parte no. No, Ya. Creo que la mayor parte no hemos escuchado de esta aplicación. Entonces, segunda pregunta. ¿Aplicaciones de qué nomás creen que exista a nivel general? Aplicaciones de todo tipo, de entretenimiento, de aprendizaje. Ya. Creo que en realidad, bueno, las personas como que más grandes dicen, no, es que sacan el teléfono y solo pasan en eso. Obviamente, por ejemplo, se puede aprovechar para aprender. Bueno, y justamente de ahí viene la siguiente pregunta, Berti. ¿Cuántas personas utilizamos realmente estas herramientas como el teléfono, para la fase de aprendizaje? Y es algo complejo si no tenemos la experticia del caso. A ver, les pongo en otro contexto. La herramienta que les dije que consulten tiene ciertas características que no nos permiten salir. Sí, les voy a hablar específicamente de esta herramienta que dejé de utilizarla hace algún tiempo, creo que más por dejado que por falta de tiempo como tal, valga la redundancia. Sí, pero a ver, ¿qué es lo que me dice? Primero, dentro de la configuración me dice, tú genérate tu propia meta por día. Una lección hasta 5 lecciones.
Antes de eso, te dice qué idioma aprender. Lo que sí no te va a permitir es intercalar los idiomas. O empiezas a aprender uno y luego de eso te cambias al otro. Y bueno, es algo complejo. Sí, pero se puede aprender varios idiomas. Entonces, el por qué utilizar este tipo de herramientas. Te da una característica como cualquier otro tipo de aplicación que esté enfocada al juego. Sí, te empieza a dar premios por tus logros. ¿Ya? Y ese es uno de los aspectos. Entonces, yo mientras juego, posiblemente voy aprendiendo. Estamos generando conocimiento. Posiblemente generamos aprendizaje, es decir, dar un pasito más y que no se nos pueda olvidar. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Enfocarles esta herramienta, como les había dicho, era algo desconocido para ustedes. Si es que les encontraba una que sea de estimulación, hubieran dicho, no, esta parte me parece muy sencilla, esto por aquí, esto por acá. No, el asunto es romper un poco esquemas y por eso dirigirnos hacia algo que puede ser complementario para nosotros, pero no indispensable. Otra cuestión adicional, aunque bueno, eso venía antes, hoy ya es en la cuenta premium la que me da esa posibilidad, sí, de poder generar aulas completas, es decir, yo puedo generar con grupos de amigos espacios y empezar a tener hasta competencias. Es medio interesante, nuevamente desde un enfoque de juego, pero hacia el aprendizaje. Nos empieza a dar la cantidad de lecciones, o yo puedo seleccionar las cantidades de lecciones por día. Y ese es uno de los aspectos importantes. Aquí empecemos a romper un poco el hecho de esta herramienta versus lo que debemos empezar a proyectarnos. Sí, ¿cuánto tiempo debe estar un niño con un dispositivo móvil? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. De pronto, si yo le voy a enfocar mi aplicación para el aprendizaje de los niños. Sí, ¿cuánto tiempo debería estar? ¿Quién me puede ayudar con esa respuesta? Que es media compleja en ocasiones. Chicas. Patricia me dice 5. ¿5 minutos? 10. A ver, Bertie. Es que me estaba animando, a ver, no sé si Tú querías discrepar, no sé, ahora discrepas porque si no, no funciona. Ya, bueno, en realidad algún día yo hice un proyecto de investigación sobre esto. Ya. Entonces, hay como que en realidad, bueno, o sea, había muchas especulaciones al respecto, investigaciones y todo, pero lo normal que tiene un niño, de hecho, ¿no? El que llegué a la conclusión era 1 hora. ¿Por qué? Bueno, si puede ser menos, mucho mejor, pero obviamente es 1 hora. ¿Por qué? Porque los niños todavía tienen los ojitos tiernitos, entonces obviamente les iba a afectar más allá. No me acuerdo cuál enfermedad era que produce, pero eso es lo normal. Claro que está, ¿no? Por ejemplo, en el juego nos decía 5, 10, 15 minutos, entonces uno puede decir, no, eso es lo que tiene que pasar un niño en el teléfono o en la computadora, pero yo investigué y era 1 hora, y no más allá de eso. Ya, a ver, te hago la misma pregunta, pero cambiado un poquito el enfoque, Bertie. ¿Cuánto tiempo los niños tienen el enfoque cuando realizan una actividad? Hasta 15 minutos, no, 8 minutos, los niños con la concentración. Ajá. 8 minutos. Ya, 8. ¿Y Ajá, consideras que el tiempo de 1 hora es prudencial o no? No, lo que pasa es que si es que estamos hablando de herramientas educativas, obviamente tiene que ser el dinero, o sea, perdón, el tiempo que nos recomienden en la aplicación. Por ejemplo, ahí decía 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pero obviamente yo me refería de manera general, por ejemplo, cuando los niños están con la computadora o con la televisión, que o sea, están frente, ¿no?, a un aparato electrónico, a eso me refería. Ya. Entendido. Pero sí, a ver, miren, al momento que nosotros empecemos a utilizar cierto tipo de herramientas, una de las cosas fundamentales
es que enfoquemos esta parte de tiempos desde un aspecto técnico. Y ese es uno de los condicionamientos más fuertes que nosotros comúnmente tenemos. Si decimos que un niño en una actividad normal, cualquiera que ella sea, tiene un enfoque aproximado entre 10 y 15 minutos, sería casi imposible pensar que le vamos a dar más tiempo a nivel tecnológico. Y es por eso que cuando hablamos de utilización de dispositivos tecnológicos en niños, siempre hablamos de la supervisión de adultos. Ahora preguntémonos, ¿qué tanto se da esto de la supervisión de adultos? Si es que llega a ser algo utópico o no. Porque ese es uno de los aspectos fundamentales de conversa, de debate, de desarrollo en todas las cosas que nosotros hacemos. A ver, el niño realmente cuando realiza una actividad con dispositivos electrónicos, cumple con la expectativa del caso, cumple con el hecho de trabajar solamente lo que le decimos, cumple con le presto el teléfono para que juegue y el niño me devuelve el teléfono como tal, el niño no me devuelve el teléfono. ¿Qué pasa con todo esto que nosotros estamos haciendo? Entonces, bajo esas circunstancias y bajo esas características, sí debemos enfocar mucho el trabajo en son de ir identificando cómo el niño debe utilizar un dispositivo tecnológico. Ya, si no lo identificamos, si nosotros no lo realizamos, si nosotros no lo esquematizamos, no lo formalizamos, entonces en esos momentos se acaba todo esto que viene a ser supervisión y se llega solamente a un uso indiscriminado, por más que tenga reglas. Es más, si yo le doy al niño y digo, juégame 30 minutos y después me devuelves el teléfono, posiblemente no vamos a enfocar lo que realmente queremos, porque no sabemos qué tipo de juego es, no sabemos cómo distorsiona la realidad del juego, sí o no. Y nuevamente enlazándonos con la parte del Duolingo, ¿cuál es la parte importante del Duolingo? La parte importante es el aprendizaje. Entonces, ¿cuál debería ser la parte importante de que un niño utilice tecnología? La parte importante va a ser el aprendizaje. Sí, de aquí viene el aspecto 1A que debemos ir desarrollando. Sí, y ese aspecto es muy sencillo, muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es buscar herramientas que me permitan el desarrollo de destrezas de niños. ¿Qué tan sencillo creen que esté eso? Chicas. Yo creo que no, bueno, no sé, voy a discernir, pero no creo que esté tan complicado. Bueno, primero, cuando a los niños les ponen una canción, Ya. 10 minutos, habla absolutamente de todo, de los animales, de los colores, de los números y de todo. Hay mezcla. Ya. Si nosotros nos enfocamos en enseñar algo a los niños, les enseñamos de manera significativa. Nosotros siempre tenemos que trabajar con los niños, por grupos, digamos, los medios de transporte, solo eso. Entonces, como que si nos enfocamos solo a esto y que sea de manera significativa, poniendo énfasis, pueden aprender. A diferencia de cuando las mamitas les ponen un video y está de todo mezclado y los niños están cantando los colores y ya se saltan a los números y ya se saltan al cuento. Entonces, obviamente todo tiene que ser fragmentado. Ya. Imagínense en cuál puede ser la tarea de ustedes. ¿Si se imaginan o no se imaginan? Sostener el teléfono. No, a ver, como tarea, y esto va desde el ámbito de desarrollo como tal, sí. Lo primero que tenemos que realizar es la búsqueda, pero una búsqueda de herramientas que tengan primero un sustento científico.
A ver, ¿por qué motivo el Duolingo les puse como una herramienta a trabajar, como una herramienta que debe ser de utilidad y una herramienta de utilización? Si ustedes se ponen a leer acerca del Duolingo, van a encontrar hasta artículos científicos que hablen acerca de esa herramienta. Cuestión número 1, entonces, ¿qué necesitamos? Buscar aplicaciones, pero que estas aplicaciones tengan su sustento científico en relación al desarrollo. Sí, en relación a la utilidad. Ahora, ¿qué es lo que también nosotros debemos ir poniéndole en contexto? Que sean herramientas que estén aplicadas o sean aplicables a un ámbito latino. ¿Por qué? Porque por cuestiones culturales el asiático es diferente al europeo y es diferente al norteamericano y es diferente al latino. Sí, no digo que no nos va a servir, en todos los casos algo nos puede servir, pero si está más enfocado hacia el área latina va a ser mucho mejor. Ya. Me pueden preguntar si es que existen estudios enfocados a algo relacionado en centros de desarrollo infantil en el Ecuador. Les digo que sí, pero no les puedo asegurar que en todos los casos sea aplicable para todo. En el 2019 presenté una ponencia dentro de un congreso y se hablaba acerca del juego simbólico. Se hablaba acerca de los cancioneros en lengua quichua, sí, pero de lo que también uno leyendo se va enterando, va conociendo algo más, es que el quichua tiene diferentes dialectos, sí, algo similar al inglés. No es lo mismo el inglés que hablan en Norteamérica con el inglés que hablan en Inglaterra. Entonces, al tener ese tipo de situaciones, empezamos nosotros a ir identificando que debemos tratar de ubicarlo geográficamente al trabajo que debemos desarrollar. Sí, otro de los aspectos que también nosotros deberíamos enfocar, que la herramienta sea gratuita. Una de las cosas que hablábamos al inicio, y es por eso que venían un sinnúmero de preguntas y un sinnúmero de dudas. No crean que uno es curioso por serlo, solamente por ser curioso, sino es por el hecho de que en algún momento del desarrollo debemos ir aplicando cierto tipo de criterios o de indicadores dentro de los sistemas de evaluación, dentro de los sistemas de filtrado. Sí, necesitamos que sean herramientas gratuitas. ¿Por qué? Porque no vamos a invertir. Primero, no podríamos invertir en algo de esto si no sabemos qué resultado nos va a entregar. Entonces siempre vamos a entrar en una fase de prueba. Ya, recuerden, vamos a buscar aplicaciones que tengan sustento científico, que sean enfocadas hacia nuestro sector, hacia América Latina. Si dentro de nuestro Ecuador del alma tenemos diversos tipos de dialectos, ¿no? Hasta en la velocidad del hablar. Posiblemente la gente de la costa habla mucho más rápido que nosotros. Posiblemente van a tener una terminología diferente a la nuestra, ¿ya? Y así va a pasar también con la gente del oriente, ¿ya? ¿Quién habla mejor castellano? No sé, pero al final de cuentas necesitamos ir identificando esas cosas. Entonces, ya ahí ya tenemos otro indicador que deberíamos considerarlo para ir buscando herramientas. Tercero, sí, que sea gratuito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no vamos a hacer una inversión para que después me digan, profe, ¿sabe qué? No ha valido. No, lo que estamos buscando no ha servido. Lo que estamos buscando no es aplicable. ¿Ya? Sí. Y cuarto, vamos a tratar de hacer un pilotaje. Es decir, no vamos a aplicarlo con todos los niños. Tratemos de buscar a 1 o 2 niños de las edades que recomienden. Tampoco, si la aplicación me dice de los 0 meses a los 60 meses, no me voy a buscar niños que estén en todos esos rangos. Me voy a buscar rangos que sean acordes
a lo que uno trabaja. Por decirles, comúnmente dicen es que yo trabajo con niños de 3 a 4 años, ya de los 36 a los 48 meses. Si me dicen, profes, que yo trabajo con niños de 1 a 2 años, complicado. Para allá no deberíamos buscar ningún tipo de aplicación. Con ellos la parte del aprendizaje es mucho más vivencial. Siempre deberíamos enfocarnos a niños de 24 meses para arriba y si es que es posible de 36 meses para arriba. Sí, porque ahí las aplicaciones pueden entregarnos mejor resultado. ¿Ya? Entonces, el trabajo para esta semana está enfocado en eso, en buscar aplicaciones que nos ayuden a desarrollar cierto tipo de destrezas en niños, pero no vamos a creer que esas aplicaciones son las únicas y tampoco vamos a creer que con esas aplicaciones vamos a ganarnos ya un poco más y el hiperuranio, según decían los griegos. Sí, no vamos a ganarnos el cielo con eso. Recién estamos en una etapa de ir identificando si es que se puede o no se puede insertar este tipo de herramientas. Dentro de una investigación es muy válido que me digan si funciona o que me digan no funciona. Sí. Si me dicen sí funciona, no puedo generalizar que va a funcionar en todos los espacios. Y si me dicen no funciona, tampoco puedo generalizar que me va a funcionar en todos los espacios. Sí, en algunos casos puede ser hasta metodológico el inconveniente. En algunos casos podrá ser un inconveniente hasta, no sé, de tipo geográfico. Entonces, bajo esos lineamientos también sí debemos empezar a identificar de que no todo lo que propongamos va a ser 100% viable o técnicamente viable en todos los casos y no todo lo que propongamos va a ser no viable bajo ningún tipo de aspecto. Entonces va por esos lados la búsqueda de estas herramientas tecnológicas y que estas herramientas tecnológicas nos permitan a nosotros entregarnos cierto tipo de plus y cosas adicionales. Sí, no sé si hay algún tipo de pregunta en esta parte de aquí. Chicas. Yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, usted dijo que, por ejemplo, teníamos que ver como, bueno, la sugerencia era como una aplicación para niños más grandes. Uh-huh. Por ejemplo, ya nosotros vamos a trabajar, trabajamos con niños pequeños. Ya. En caso de que, veamos una aplicación que sea para trabajar con niños más o menos de 5 años, que no está dentro como que todavía de nuestro trabajo, ¿podemos hacerlo o no? ¿Cuál es el ámbito de trabajo de ustedes? Desarrollo infantil. ¿Hasta cuántos años? Hasta 36 meses. Ya. Por eso les digo más o menos. Sí, a ver. Porque justo decía, ¿no? Que con los niños más pequeños, es diferente, ¿no? Es como que más vivencial, de hecho así lo dijo usted. Y obviamente, por ejemplo, si vamos a aplicar este app con niños, obviamente para encontrar resultados, tienen que ser niños más grandes. Entonces, podría ser, por ejemplo, de 3 a 4 años, o sea, de 36 meses. Sí, la idea sería más o menos de 36 meses. Si de pronto ustedes no tienen esa posibilidad de trabajar con niños más pequeños, recuerden, esto de acá, bajo total confidencialidad y cosas de esas, sí, lo que sí vamos a ir, lo que vamos a ir desarrollando en sí, va a ser un pilotaje en relación a cuestiones que ustedes podrían luego utilizarlas y podrían tomarle como situaciones posibles para proyectos de grado, se me ocurre. Sí, pero recuerden, esto de acá es netamente académico, no va a tener nada que ver con alguna propuesta luego. Es el hecho de ir conociendo herramientas, es el hecho de que nosotros podamos dar cierto tipo de propuestas luego, pero luego, sí, primero vamos a hacer todo un análisis de las herramientas y no podríamos involucrar a mucha gente porque estas herramientas no están probadas en nuestro entorno.
Sí, va por esos lados la parte de confidencialidad que debemos guardar totalmente absoluta en relación a este tipo de cosas. Lo otro, ir enfocándonos ya en un trabajo operativo. Sí, recuerden que los libros nos dicen cosas facilitas. Recuerden que ¿cómo se llama? Las mismas aplicaciones no nos hablan de ningún tipo de problemas. Siempre las aplicaciones nos dicen, no, un poco más y lo que ustedes tienen para utilizar no necesitan ni de supervisión porque son muy intuitivas y cosas así. Eso nos dicen las apps, pero ya en el campo real nos damos cuenta de que sí necesitamos en algunos casos algún tipo de supervisión. En otros casos necesitamos algún tipo de validación. Entonces, bajo todos esos argumentos y bajo todas esas circunstancias, tenemos que aprender hasta equivocarnos. Sí, porque a nosotros comúnmente no nos enseñan ni a equivocarnos en un centro de estudios. Hoy vamos a tener que aprender a equivocarnos. Porque el trabajar con personas no es algo sencillo. Tal vez cuando nos dicen, a ver, tienes que crear un plano para una casa, pero si es sencillito, lanzas una línea aquí, haces el cálculo así y ya está la casa. Sí, pero ya cuando salimos al campo de desarrollo, nos damos cuenta que ha tocado hacer análisis de suelo, nos ha tocado revisar si es que el suelo es demasiado arenoso, si el suelo es demasiado fangoso, si tiene demasiada humedad. Y son cosas que comúnmente nos dicen, pero es de pasadita. Entonces, nosotros debemos también aprender a equivocarnos y generar el menos, ¿cómo sería el término? El menor rezago posible, sí. Y ese es uno de los aspectos más complejos que tenemos. Entonces, por ese motivo, vamos a ir desarrollando esto. Vamos a hacer una parte metodológica de cómo ir encontrando aplicaciones que nos permitan trabajar con niños. Pero todo eso tenemos que ir documentando. Entonces, bajo esas características, bajo esos principios, bajo esas dinámicas, vamos a desarrollar este trabajo. Por ese motivo, lo primero que tenemos que hacer es la fundamentación teórica. Vamos a ir por el lado bibliográfico. ¿Sí? Chicas. Sí. A ratos como que sí toca clases de espiritismo, ¿no? Ya. Bueno, entonces ya tenemos listo el trabajo, ya tenemos lo que debemos desarrollar para esta semana. Decirles y ofrecer las disculpas del caso, no les había publicado el enlace para el trabajo de esta semana. Está publicado ya en la parte de tutorías. Sí, lo podemos subir, me imagino que lo tienen desarrollado, lo que debían presentar. Y bueno, una vez que se suba ya no tendríamos mayor inconveniente. ¿Listo? Lisa, Sí. disculpa una pregunta. Dime, Fernanda. ¿Esta actividad que nos envía el día de hoy es individual o en grupo, Lisa? Muchas gracias, Fernanda. Es grupal. Sí, es una actividad que va a llegar de aquí hasta el finalizar el ciclo académico. Entonces recuerden, esta va a ser de largo aliento. ¿Por qué? Porque una de las cosas que comúnmente debemos desarrollar y posiblemente el tiempo puede ser nuestro peor enemigo es el hecho de tener espacios de debate. Sí, espacios que tengamos que enfocarnos a la herramienta y cuestionarnos nosotros, porque ese es uno de los aspectos, como digo, que en ocasiones parece que no es permitido cuando debe ser lo más permitido posible. Cuestionar el trabajo, pero cuestionar desde una parte crítica propositiva, ¿no? Desarrollar la crítica, pero también buscar el método de mejora, porque de acuerdo a eso nosotros podríamos ir sacando mejores espacios, mejores metodologías, mejores procesos, mejores actividades. Y como les digo, por último, alguien puede decir, ¿sabe qué, profe? No sirven para nada las aplicaciones que hemos revisado, pero ya es fase del estudio.
Ya luego no haría falta proponer nada. O puede decir alguien, ¿sabe qué, profe? Me pareció perfecto este tipo de trabajos y se puede proponer dentro de las planificaciones ir modificando parte de las actividades, no 100% las actividades, porque tampoco debemos llegar a un plano de tecnologizar todo. La tecnología es importante, pero tampoco va a ser indispensable o nunca va a ser prioritaria 100%. ¿Sí? Listo, no sé si hay alguna pregunta adicional. ¿No? Ya saben. Cualquier Disculpe, ¿de esta tarea también va a estar algún enlace para poder subir o le tenemos solo para la próxima clase? Ya está el enlace también, Natalie. Ah, ya. Sí. Gracias. Igual está hasta el próximo día martes. Con ustedes habíamos quedado que va a ser para los días martes. Hasta un minuto antes de entrar a clase. Sí. Gracias. Listo. No, y ya saben, cualquier inquietud que tengan, por favor, puede ser al grupo o al general de WhatsApp o podríamos hacerlo de manera privada. Ahora, ya en torno al trabajo, lo que sí sugiero es que siempre sea la coordinadora de grupo quien sea la que interactúa directamente, porque tener muchas voces en ocasiones también complica. Sí, y si de pronto hay una gran inquietud de un grupo o de varios grupos, podríamos hacer algún tipo de reunión fuera de horas de clase para ir, ¿cómo se llama? Solucionando problemas que se vayan teniendo. ¿Sí? Dime. La verdad es que mi internet está medio entrecortado y no lo escucho muy bien, pero me puede hacerlo para poder captarle bien la actividad. ¿Pueden por favor nuevamente repetir? Ya. Porfis. A ver. Es un trabajo en grupo, primero. ¿Sí? Tatiana. Sí, sí. Ya. Lo siguiente es un trabajo en primera instancia bibliográfico. Tenemos que ir encontrando sustento académico en relación a una aplicación que vamos a buscar que me permita trabajar en el desarrollo de destrezas de los niños. ¿Sí? Ya, eso es en resumen. Cierto, algo que me olvidaba, si de pronto no tenemos la posibilidad de trabajar con niños que estén más allá de los 36 meses, les sugeriría que busquemos más que todo aplicaciones para el desarrollo del lenguaje, que de esas hay muchas, tal vez para trabajar con niños un poco más pequeños. Sí, entonces para todos los casos hay soluciones, sino que siempre va a ser diferente la forma de tratar el uno o el otro tema. ¿Sí? Gracias, Luis. Listo. Yo tengo una última pregunta. Dime, No sé Natalie. ¿Cuántas aplicaciones más o menos tenemos que en este caso consultar? O... A ver, ustedes... No. Ustedes tienen que traer la propuesta de qué aplicación van a utilizar. Una sola por grupo. Pero disculpe, esa era la tarea para hoy. Nosotros ya hicimos la propuesta, pero obviamente tenemos una propuesta de una aplicación. Sin embargo, obviamente no con todo lo que usted nos había mencionado. Justamente. Con la que nos mencionó. A ver, justamente, al final estaba enfocado cierto tipo de cosas. Ahora, vean si es que esa aplicación cumple con las características del caso y no pasa nada. La utilizamos. Ahora, si no cumple con las características, ustedes ya tienen experiencia en ir revisando cierto tipo de información, ¿cierto? O sea, sería una actividad igual similar. O ya comenzamos, o por ejemplo, nosotros escogimos una X aplicación y nosotros ya planteamos objetivos, planteamos algo de información al respecto, qué es lo que queremos alcanzar. Para la próxima semana es como que vamos a sustentar teóricamente
esa aplicación o la otra que escojamos, porque obviamente con las sugerencias que ahora usted nos dio, evidentemente puede ser que esa aplicación no nos resulte. Claro, Betty. Va por esos lados. A ver. Lo que se les pidió para hoy posiblemente no tenía tanto rigor como lo que se les está diciendo. ¿Por qué motivo? Porque, ¿cómo se llama? Pueden verse algunas características adicionales como el que ustedes ya interpretaron al momento de descargarse la aplicación. Sí, entonces, algo que sí les toca hacer esta semana, sí o sí, es instalarse la aplicación que ustedes quieran desarrollar. Pero, ¿cómo se llama? Ya necesitamos ir enfocando los objetivos a tratar de alcanzar. Algo que sí no vamos a encontrar o no van a encontrar de mí es el hecho de que yo les diga tal aplicación no. Si cumplen las características, sí, vamos a avanzar con esa aplicación. Lo que sí, posiblemente los objetivos y esas cosas se pueden ir revisando. Sí. Ya, listo. Ya. Listo, chicas, miren, ya 18:56, se me atrasan a la otra clase. Así que nos estamos viendo. Cualquier inquietud ya saben. Sí, les agradezco mucho por la asistencia. Nos estamos viendo de aquí la próxima semana.